Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Violeta, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta mañana el gobernador Enrique Peña Nieto presentó su último informe por escrito a la Cámara de Diputados y más tarde dirigió un mensaje en el Teatro Morelos y consecuentemente quedó listo ya para su fin de sexenio, que es dentro de 10 días exactamente. Entonces queríamos preguntarle a los actores políticos cómo ven su gobierno, cuáles fueron sus avances y cuáles fueron sus pendientes. Así es, principalmente pues qué ha pasado en este sexenio, los éxitos que consideren que existen y también pues los retrasos, los pendientes que se dejan, políticos, empresarios. Vamos a ver qué nos comentaron. Siempre será un reto formidable para una entidad como la nuestra, que ha tenido un crecimiento demográfico que impone una serie de temas en la materia de prestación de servicios. Entonces seguramente que el próximo gobierno seguirá poniendo énfasis en los temas de mejorar las condiciones sociales de la población mexiquense que está en condiciones de pobreza. Lo va a enfrentar en un contexto económico complejo por la situación económica a nivel mundial, que estamos empezando a vivir una fase de contracción, pero seguramente con la dirección que le dará el gobernador Erubiel Ávila, ya lo ha dejado sentir con los compromisos que asumió. Seguramente que se estará enfocando a este tema de mejorar las condiciones de los mexiquenses. Somos el primer lugar en robos a casa habitación, somos el primer lugar en robo de autos, no dicho por mí, sino por las instituciones especializadas. Somos señalado por el INCO el lugar número 28 en competitividad, lo cual nos deja muy retrasados en el tema de generación de empleos. Somos el número 28 en número de enfermeras por habitantes, somos el número 28 en camas de hospitalización por habitantes. Entonces estamos muy mal en muchos rubros. La verdad es que esta cortina de humo que nos han querido crear, la verdad es que le deja un gran reto al siguiente gobernador. Los principales, reitero, serán los temas de seguridad. Espero que por el bien del Estado de México, el próximo gobernador se rodee de un equipo especializado que conozca de los temas, que vengan no a aprender, sino a dar solución a los problemas que tiene el Estado de México. Si habláramos de los rezagos, yo creo que habrá que precisar que en el Estado de México, por ser el estado más poblado, en donde llegan 1,500 gentes todos los días, desde luego que uno de los rezagos está ahí en el desarrollo social, en el apoyo a que todos los ciudadanos de este estado, sean avecindados o oriundos, puedan estar en todo momento a la altura, a la vanguardia y que puedan satisfacer sus necesidades primarias: salud, alimentación, trabajo, educación. Y yo creo que hay que atender mucho lo que está pasando a nivel nacional, estar cerca de las autoridades federales, y yo creo que trabajar de la mano con las autoridades federales y con todos los municipios para que nos vaya bien a todos. Erubiel es una persona experimentada, tú sabes que ha sido 2 veces diputado, 2 veces presidente, y seguramente invitará a los mejores hombres a formar parte de su equipo de trabajo. Seguramente una tarea muy relevante a la que se le tiene que dar todo el peso que está exigiendo los tiempos es la seguridad pública de todos los mexiquenses, de todas las mexiquenses. De su programa de gobierno va a ser la educación. Desde luego que la economía tiene que ver, porque si no hay empleo, difícilmente nuestro estado va a salir adelante. Si no tienes un equipo de trabajo comprometido, profesional, que tengan el perfil que se requiere en cada una de las áreas, difícilmente cualquiera de nosotros puede hacer su trabajo como quisiera. Entonces sí depende muchísimo del equipo del que te rodees. Todo el tema de protección ambiental, en verdad yo voy a seguir insistiendo en lo que es en la protección de los bosques. Los tenemos todavía muy olvidados y la verdad es que tenemos una fuente muy importante natural aquí en el Estado de México. Los retos siguen siendo el convocar a los más, el generar consensos y el generar un gran acuerdo que nos lleve a cumplir los objetivos de todos. Ese es el gran reto. Tiene que enfrentar una realidad de más de la mitad de la población del Estado de México, que asciende a 15 millones de habitantes, vive en la pobreza. Problemas, por ejemplo, de inseguridad también tiene que enfrentar. Y sobre todo tiene que atender los miles de compromisos que, bajo la modalidad de suscribirlos ante notario público, la inseguridad. El Estado de México ha sido sede domiciliario de distinguidos capos. No es posible que no se sepa esto por parte de la autoridad
encargada de la Procuración de Justicia. Estaremos esperando, en primer lugar, el primer paso que tiene que dar es la composición de su gabinete. Desde que se vea a los integrantes de su gabinete, se va a ver claramente cuál es el proyecto político que pretende llevar a cabo durante su administración. Un gobierno nunca es blanco o negro, siempre tiene matices, siempre tiene pendiente, tiene rezago. En este sentido, creo que el gobierno de Peña también responde a esta definición. Yo creo que tuvo avances, construyó obras de infraestructura, pero también dejó muchos rezagos y muchos pendientes. Así es, como ya vimos, pues lo que más se le reconoce es el haber hecho obras de infraestructura, principalmente pues carreteras, caminos, autopistas, pero también la oposición lo que cuestiona es que pues unas se realizan con recursos federales, se realizan a través de proyectos de prestación de servicios, que es decir, se contrata a un inversionista que es iniciativa privada, que es quien aporta recursos, quien se hace cargo del mantenimiento y que además se cobra. Varias de las obras que se hicieron también son de cuota, y esto también pues lo ha criticado bastante la oposición. El caso del gobernador Peña Nieto tiene que examinarse a partir de cuestiones medibles, de datos duros. Creo que fue privilegiado en el sentido de que obtuvo recursos presupuestales como nunca ningún gobernador antes los había tenido. Y no solamente recursos presupuestales cuantiosos por aumento en el presupuesto de cada año, sino que recursos adicionales, no presupuestados en sus sexenios y de acuerdo con los propios diputados que forman parte de la comisión que vigila el órgano superior de fiscalización, como 120,000 millones de pesos adicionales a los que había previsto en sus presupuestos normales del año. Es una cantidad enorme, gigantesca, pero también por otro lado hay que ver, el Estado de México tiene un crecimiento poblacional muy grande y este crecimiento en mucho responde a las corrientes migratorias de otros estados, del propio Distrito Federal. Entonces se juntan dos cosas y tiene que uno que tomar en cuenta si quiere ser objetivo en el análisis, pero definitivamente los avances ahí están, pero también los rezagos, incluso las regresiones en algunas cosas. Sí, ha alcanzado pues el presupuesto más alto en la historia de este Estado de México también, y evidentemente que si bien sí se habla de que pues hay varias obras, principalmente como ya dijimos, vías, hay hospitales, también hay pues escuelas, hay diferentes acciones que se realizaron, también como es mucho el dinero que se manejó, de alguna manera como que existe todavía críticas de la oposición, pero bueno, también en este caso los diputados tienen la culpa, ellos han renunciado a calificar las cuentas públicas y tampoco han pues cumplido con esa revisión de con verificar que se estén rindiendo cuentas adecuadamente y cómo se están manejando los recursos. El gobernador es indiscutible que es un político muy popular en el país. Y hablamos de popular, no decimos líder, porque son dos cosas diferentes. Y esto también tiene que ver mucho con una campaña mediática que ha sido muy exitosa, pero también él personalmente tiene cualidades para venderse en la televisión y consecuentemente es un hombre que pues, está enfilado a obtener la candidatura del presidente del PRI y seguramente ganar la elección el próximo año. Sería la mayor sorpresa, yo creo que en un siglo, que no fuera candidato y también que no ganara la elección. Pero esto también tenemos que tomarlo en cuenta, que no está muy respaldado en un trabajo acorde con el nivel de popularidad, de conocimiento y reconocimiento que tiene a nivel nacional, ¿no? Sí, porque incluso no ha tenido los reconocimientos que comparativamente podríamos decir, por ejemplo, Marcelo Ebrard, que ha sido reconocido en el ámbito internacional incluso como el mejor pues alcalde del mundo, y lo cual, bueno, sin duda, pues sí habla de que, sí se han hecho obras y demás, pero ha faltado, han dejado muchos pendientes. Evidentemente que el reto del Estado de México es más grande también, porque se tiene a la mayor población, porque hay un flujo migratorio de gente que cada día, casi 1,000 personas diario, vienen a vivir aquí a la entidad y a pedir servicios. Es evidente que pues no es una tarea fácil, pero también a partir del 2009 el PRI está gobernando, la mayoría de los municipios está gobernando todo el Estado de México, y de ahí tendría que derivar una coordinación que no se podría haber visto en otro momento y en la que se pudieran dar los avances que pues con la oposición supuestamente no se podrían haber dado. Pudo ser mucho más con todos los recursos que estuvo, pero también hay otra cosa que nosotros hemos criticado mucho aquí, y a pesar de que el gobernador Peña Nieto casi no lo critica a nadie, el gobernador no es intocable en los medios, o en la mayoría de los medios, hemos señalado que no
tuvo un gabinete a la altura de los retos, los desafíos que tiene el Estado de México. Quizás que yo creo que sobran dedos de una mano para contar a los secretarios que efectivamente estuvieron trabajando bien, que eran capaces, que eran competentes. El resto yo creo que apenas daban para subsecretarios, quizás para directores generales. La verdad que estuvo una gran falla al momento de escoger candidatos. Cambios, ¿no? Y muchos cambios, una rotación constante que también afectó la marcha de su gobierno. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Sí, y evidentemente yo creo que alguien que pues sí destaca es evidentemente el actual secretario de Finanzas, Raúl Murrieta, que por supuesto que es un hombre de experiencia, que sabe, que conoce su tema y que además lo sabe transmitir también. Sería uno de los pues más reconocidos, que además es un área pues bastante complicada de manejo. Tuvo 2 secretarios generales de gobierno muy diferentes, por supuesto. Uno que trató de mantener una relación cordial, que fue Humberto Benítez, y bueno, a partir de que llega Luis Miranda me parece que se endurece mucho la política del gobierno del Estado. También hay que ver que el gobernador le faltó crítica profesional, crítica de los medios informativos. Yo creo que mucho pudieron haber contribuido los periódicos, la televisión y la radio, si se hace señalamientos puntuales y oportunos, y sobre todo profesional, como responsabilidad ineludible de los medios informativos, porque también lo critican muchas veces por chantaje, para extorsionarlos porque quieren dinero, y yo creo que esa crítica no es la que servía. Le hubiera servido mucho la crítica sana, pero profesional, de la prensa, tanto estatal como nacional. Sí, y además porque hubo sucesos que sí marcan ese sexenio, iniciando por lo de la Atenco, que fue porque hubo represión hacia pues muchas personas, campesinos y demás, que se encerró a varios líderes, e incluso se les sentenció a una condena pues enorme de más de 100 años, que después se revirtió por parte de la Suprema Corte de Justicia, y tuvieron que acatarlo, ¿no? Y también el caso Polet, que fue un caso pues bastante cuestionado, en el caso de la niña, que todavía a estas alturas está generando dudas. 2 alcaldes asesinados, uno del PRI y otro pues de la oposición, Ixtapan de la Sal y Zacualpan. Hay por ahí un experimentado periodista donde decía, creo que el área que mejor trabajó de Peña Nieto, pero muy extraordinaria, fue el área de comunicación social, porque si se trataba de difundir sus logros y de hacerlo popular y que lo conocieran y lo reconocieran, pues ellos lograron su propósito, ¿no? Evidentemente que sí, ahí sí hubo eficacia, ¿no? Efectividad, fue positivo para ellos, pero indudablemente que quedan pendientes, como en todos los gobiernos, por supuesto, pero bueno, se habla mucho de que ha habido avances. Creo que es muy cuestionable pensar que tenemos un mejor Estado de México hoy que hace 6 años. Así es, efectivamente. Y habrá que ver, pues finalmente, qué es lo que pasa, cuáles son los pendientes que se quedan, cuál es la continuidad que se va a dar, porque el próximo 15 de septiembre ya vendrá el cambio de gobierno. Por lo pronto, bueno, vamos a un corte y volvemos.